Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola a todos, me alegra inmensamente que estén nuevamente aquí conectados en Calma con Cristian Vargas, el espacio y el podcast para cultivar la serenidad. Ahí donde estás, en tu casa, en el trabajo, en el carro, en el bus, en el metro, donde estés, que puedas aprender muchísimo de cómo funciona esta mente y de cuáles son todas las estrategias que podemos nosotros aplicar en el día a día para poder lograr y cultivar la serenidad. Bienvenidos a todos y espero que se disfruten este episodio de En Calma, porque yo me lo he disfrutado muchísimo preparándolo. Recibí una pregunta después de que empezó el lanzamiento de En Calma en Spotify sobre: Cristian, quiero y estoy muy estresado y quiero hacer un retiro de meditación. ¿Realmente sirven los retiros de meditación y qué se hace en ellos? Es muy llamativo porque no era la primera persona que me hacía esa pregunta. Muchas personas se han acercado a mí y me la han hecho. Es más, yo, por estos días, he estado pensando en planear un nuevo retiro de meditación, pero no aquí en América, sino en Asia, posiblemente en Tailandia. Y se me vino a la pregunta también y traté de mirar en los buscadores científicos realmente qué evidencia hay sobre si los retiros de meditación son útiles o no son útiles y qué se hace en ellos. Trataré de dar dos respuestas. Una respuesta basada en la evidencia, en lo que hay en la literatura, lo que hay en los principales artículos, porque de una vez les voy contando que las publicaciones son más bien pocas al respecto. Si tú pones en estos momentos y buscas alguno de los medicamentos y pones trastornos de ansiedad, existe una alta probabilidad de que aparezcan muchísimos artículos, pero si tú pones retiros y pones ansiedad, se reduce a quizás 200, 210 resultados. Trataré entonces de dar una respuesta basada en la evidencia, si efectivamente sirven los retiros y qué se hace en ellos. Y la segunda parte, pues trataré de dar una respuesta desde mi experiencia como un humano cualquiera, no como psiquiatra ni como psicoterapeuta, sino como mi propia percepción, después de haber tenido ya 3 retiros en silencio de 7 días, 2 presenciales con diferentes profesores budistas y un retiro virtual de 7 días en silencio con 2 profesores budistas. Entonces voy a dar esa respuesta. Vamos a viajar un poco y de alguna manera esta pregunta no es nueva. Vamos a viajar más o menos a los 2010, 2011, porque empiezan a aparecer algunos artículos en función de ¿qué pasa en nuestro cerebro y cómo podemos nosotros comparar a las personas que están en un retiro de meditación versus otro retiro de otro tipo de actividades? Es muy importante aclarar que para dar respuesta a esta pregunta, pues no metí un montón de intervenciones que se pueden hacer en algunos retiros de un día, como pasa por ejemplo con las personas que toman ayahuasca, que será uno de nuestros episodios, o yagé, o las personas que pueden utilizar otro tipo de actividades o simplemente que se
retiran en su casa de campo o se van, digámoslo así, para el monte a descansar. No, esa no es nuestra pregunta del día de hoy. Nuestra pregunta es que una persona, un ejecutivo, un alto gerente de una empresa, la gran comunicadora de otra empresa, o el ama de casa, o el señor que está trabajando en la carpintería, efectivamente dicen: estoy muy saturado, tengo mucha ansiedad, tengo mucho estrés, mi estado de ánimo está bajito. ¿Qué tal si me voy y empiezo a hacer un retiro de meditación donde yo me entrene en técnicas meditativas? En el retiro de meditación, entonces, efectivamente no habría otras intervenciones y uno lo que espera es que se compare con otras personas que no están en el retiro, es decir, que se quedaron esperando la llamada para el estudio o lo que llamamos nosotros una lista de espera. En 2011 hubo un estudio que llamó mucho la atención, en el cual cogieron a 60 personas y las dividieron en dos grupos. Un grupo de 30, el grupo A, un grupo de otros 30, el grupo B. Y efectivamente esta asignación se hizo de una manera aleatoria, no se sabía quién iba a quedar en el grupo A y quién iba a quedar en el grupo B. Uno de esos grupos efectivamente entonces se fue para un retiro de meditación, pero un retiro de 3 meses y de 6 horas al día de meditación. Esto es muy importante que lo tengan en mente, porque si yo voy a tratar de reproducir algunos de los efectos que se mostraron en estos estudios, tengo que preguntarme: oiga, ¿cuánto tiempo estuvieron en retiro? Segundo, ¿cuántas horas al día había en el retiro? Y otras preguntas que incluso no se ponen en las discusiones de los artículos, como la experiencia previa de la persona que estaba meditando, el lugar donde estaban meditando, el tipo de meditación y la experiencia o la experticia que podía tener el profesor. Bueno, lo importante es que en estos dos grupos, en el grupo A y en el grupo B, se empezó a medir la función de una enzima que se llama la telomerasa. Lo que pasa es que nosotros en nuestro material genético, que está envueltito así como si fueran hilos y está envuelto en los famosos cromosomas, hay una parte al final de ese material genético que se llama el telómero. Y el telómero, entre más cortito esté el telómero, pues efectivamente la persona va a vivir menos. Entre más largo esté el telómero, la persona tiene una mayor vida o es más prolongada su longevidad. Y se midieron algunas escalas, y unas escalas para mirar también cómo estaba el nivel de ansiedad, cómo estaba la sensación de control sobre el propio cuerpo, si se sentía que tenía una vida en propósito y una vida en mindfulness. Efectivamente, ¿ustedes qué creen que pasaría? Que las personas que estaban durante 3 meses, 6 horas en meditación, la telomerasa cambió completamente y cambió en función de mostrar que podía prolongarse la vida y que podían ser más longevos las personas o aquellos meditadores que estaban 3 meses en función de la meditación. Y todas las escalas de disminución de la ansiedad y del manejo del estrés pues fueron muy positivas para el grupo meditativo. Ahora, yo sé que tú allá te estás preguntando, bueno, pero es una locura porque yo efectivamente pues ni puedo ni meditar 6 minutos, voy a meditar 6 horas y no puedo ni meditar 3 minutos, ahora me voy a ir 3 meses. Bueno, pues esta es una primera manera como se empiezan a acercar los estudios. Luego, en 2017 es donde aparecen más estudios relacionados con el tema. Uno de ellos trató de poner y evaluar cuál era el efecto en 142 personas de un retiro de 3 días. Esto fue en 2017, utilizando aquí ya una práctica de yoga multicomponente, es decir, que tenía elementos diferentes basado en la respiración o pranayama. Yo personalmente no la conozco ni soy practicante de yoga regular. Estas personas entonces se les midió el nivel de estrés y también se les midió cuál era su bienestar psicológico, es decir, puntuaciones en las cuales la persona se sentía feliz, por ejemplo, con la vida.
Y se midió antes y se midió después del retiro y efectivamente se vieron menores niveles de estrés y más altos niveles de bienestar. Pero ojo, que con este estudio hay que tener, hacer un zoom gigante, porque este estudio fue patrocinado por la Fundación Chopra y sabemos todos que la Fundación Chopra o Chopra pues efectivamente también vende diferentes modelos de tratamiento. Por lo tanto, aquí podríamos decir que puede haber una declaración de intereses y no sabemos hasta qué punto, aparte de que el estudio pues es un estudio que no tiene un diseño de comparación y todo, pero no sabemos hasta qué punto esto puede haber estado un poco contaminado. En ese mismo año, en 2017, se publica un estudio muy bonito que trata de medir cómo está el nivel de cortisol en nuestra saliva, que es una forma de representar el cortisol en el cuerpo. Que acuérdense que el cortisol es esta hormona que se libera en los momentos de marcado estrés. Y también se midieron las sustancias relacionadas con la inflamación, que se llaman las citoquinas, y una sustancia que es muy chévere y que posiblemente le dedicaremos todo un episodio, que es el BDNF. Ay, Cristian, ¿qué es este enredo? Sí, B de bueno, D de dedo, N de niño y F de foca, BDNF. ¿Qué es eso? Es el factor de crecimiento derivado del cerebro, neurotrófico derivado del cerebro. Es una sustancia que se aumenta cuando se está estimulando las neuronas, cuando se están alimentando, de tal forma que ella pueda hacer mayores conexiones, de que ella pueda moverse. O sea que el BDNF, cuando está aumentado, es una muestra de salud mental. Es una muestra de un cerebro que está activo y un cerebro que se está hiperconectando. 38 personas entonces ingresaron a un retiro de 3 meses, no solamente de meditación, sino también de yoga. Y efectivamente los niveles de ansiedad estuvieron más bajos, los niveles de depresión también más bajos, el bienestar aumentó, el BDNF estuvo muy alto y estaba inversamente proporcional con la escala de ansiedad. Es decir, cuando efectivamente la persona tenía muy poquita ansiedad, el BDNF era más alto y viceversa. Si la persona tenía mucha ansiedad, el BDNF estaba bajo. Pero hubo de pronto algunos otros resultados con la parte inflamatoria que no fueron tan concluyentes, porque por un lado se mostraba que disminuía la inflamación del cuerpo, pero por el otro lado a las personas que estaban en todo su seguimiento después de la meditación y el yoga, se vieron que se aumentaron algunas sustancias relacionadas con la inflamación. Entonces miren que hasta acá vamos un poco perdidos. ¿Por qué? Pues por un lado porque hemos visto que los estudios no son tantos ni en una calidad muy buena, que algunos de esos estudios pueden estar sesgados, pues porque pueden haber unos intereses que también no se meten a ellos o no se incluyen en esos estudios el mismo tipo de intervención o no se miden las mismas cosas. Por eso en el 2017 intentaron en una revista que es muy chévere, que se llama Psychosomatic Research, que sería como estudios psicosomáticos. Recuerden que lo psicosomático refiere a psico de la mente y somático del cuerpo, el cual trató de reunir todo lo que había en la literatura durante un periodo largo y se tomaron 20 artículos, más o menos unos 2.912 personas fueron incluidas y efectivamente la conclusión de esto que llamamos nosotros un metaanálisis, como si tú reunieras muchos buenos testimonios o muchos buenos estudios, era que efectivamente los retiros de meditación tradicional tenían un efecto moderado cuando se comparaba antes y después de la intervención, y también cuando se comparaban las personas que estaban en los retiros y se comparaban con los sujetos o las personas que no estaban en los retiros, y se veía que esos resultados se podían mantener en el tiempo. No encontraron una diferencia entre los diferentes tipos de meditación y quizás esos resultados estaban mostrando unos efectos positivos sobre la ansiedad, el manejo del estrés y las habilidades de regulación emocional.
Es importante entender que acá en todos estos estudios se mide la ansiedad con algunas escalas, algunas de ellas autorreportes, o se mide la tristeza o la calidad de vida con algunas de estas escalas. Pero no estamos diciendo que en esos estudios se incluyó un problema de ansiedad específico o un trastorno de ansiedad. Por eso es que esto no está recomendado específicamente cuando ya hay un diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Estamos evaluando y nos estamos dando cuenta pues de lo que podríamos de alguna manera ya predecir, que si yo me retiro y empiezo a hacer meditación voy a obtener un mayor bienestar, menos ansiedad y menos tasas de depresión. Pero a largo plazo todavía tenemos las dudas, y esta conclusión que se lanza en 2017, donde se reúnen esos 20 estudios, también tiene sus críticas y ellos mismos lo dicen. ¿Por qué? Porque en esos estudios, en los 20 eran muy diferentes, la cantidad y la calidad de las personas era muy diferente, el tipo de intervención, cómo se midió. Entonces yo no puedo llegar a un costal y meter naranjas, mandarinas, guayabas, manzanas y al final decir que tengo un costal de una fruta que se llama naranjas. No puedo, porque hay mucha diferencia, son muy heterogéneos. Entonces por eso las conclusiones quizás pueden ser mucho más débiles que las que vemos en algunos estudios con los tratamientos farmacológicos. Ahora, desde mi experiencia, he sacado 5 elementos importantes. Lo primero es que el retiro me favoreció muchísimo la capacidad de desconectarme y de hacer una limpieza, no solamente de los medios, del contacto, de las redes sociales, o entre comillas, una limpieza tecnológica. En muchos de los retiros de meditación en silencio hay un ritual donde entregas el celular, donde tú voluntariamente decides no conectarte, no revisarlo, donde efectivamente te vas a dedicar ese tiempo para ti. Entonces eso es muy valioso porque yo nunca lo había hecho a ese nivel de profundidad. También hay una invitación en los retiros a desacelerar, a observar la velocidad en la que voy e intentar hacer las cosas con conciencia plena. Y eso fue muy útil porque permitió el tercer elemento, que era observar qué pasaba en mi mente, cómo llegaban mis pensamientos, cómo llegaban mis impulsos de acción, qué cosas ocurrían cuando pasaba alguien o se me acercaba una persona, e incluso observar algunos dolores y algunas emociones de las cuales normalmente no me responsabilizaba y que yo pasaba en el día a día acelerado, o pasaba en el día a día con muchas cosas, con muchos planes, pero donde no podía entender ni observar lo que ocurría en mi cuerpo y en mi mente. Y efectivamente esto es un espacio para empezar procesos individuales en los cuales uno, al darse cuenta, al observarse, al quitarse un montón de máscaras que en la sociedad mantiene, la profesión, el título, los cargos, y quedar entre comillas desnudo frente al silencio, frente a las prácticas de meditación, hace que usted empiece a cultivar un proceso individual. No significa que para que una persona logre hacer desconexión, desaceleración, capacidad de observación o entrenamiento en la meditación o empiece un proceso individual tenga que hacer un retiro. Pero sí es muy importante que por lo menos tú sepas cuáles son esos beneficios en la vida real, cuáles son esos beneficios en la evidencia y que puedas comparar las expectativas que tú tienes. Porque pues la única persona que va a poder decir si efectivamente le sirve o no le sirve, pues eres tú. Hay otros tipos de retiros que tienen un componente más espiritual o religioso, algunos otros retiros en los cuales hay un componente más académico. Todos ellos posiblemente con la intención que se hagan pueden tener un efecto positivo sobre la salud mental. Pero por lo menos hoy hemos visto que los retiros en los cuales hay un entrenamiento de meditación y cuando se hace durante un tiempo prolongado parece tener efecto positivo sobre el nivel de ansiedad, sobre el estado de ánimo y el bienestar psicológico. Que podamos sacar una conclusión o que lo pongamos como una recomendación de primera, segunda o tercera línea para los diferentes trastornos, no lo podemos hacer y seríamos irresponsables si reemplazáramos un plan modulador de ansiedad o un tratamiento, por ejemplo, combinado entre una buena psicoterapia y un modulador de inicio biológico con un retiro simplemente. El tiempo, no sabemos si efectivamente a más tiempo es mejor. La ubicación,
No sabemos qué cantidad de gente es mejor que esté en el retiro o no, si es mejor que esté combinado con prácticas de yoga, posiblemente, cuántas sesiones de guía o enseñanza del profesor se deben hacer. Por ejemplo, en uno de los retiros donde yo estuve, nos levantábamos temprano a las 6 de la mañana, hacíamos nuestra primera meditación, después nos alimentábamos y hacíamos conciencia plena en silencio desayunando, después había un momento donde habían enseñanzas, había meditación individual, nuevamente teníamos una enseñanza, después hacíamos yoga, en las horas de la tarde almorzábamos, teníamos un espacio libre, nuevamente meditación y en la tarde había una enseñanza y una discusión. Entonces efectivamente no era completamente de meditación como por ejemplo alguno de los que veíamos en los estudios. Yo espero que este podcast y específicamente este episodio te haya servido muchísimo. Si en algún momento habías pensado en la opción de retirarte, que puedas tener idea de más o menos qué se puede hacer y que también observes y puedas identificar que hay retiros en estos momentos desde tu casa en la virtualidad donde tú tienes y te conectas y donde el guía te va diciendo el paso a paso a seguir. Espero entonces que se hayan disfrutado mucho el episodio del día de hoy y quiero dejarles una pequeña tarea. Y esta pequeña tarea tiene que ver con la velocidad a la que normalmente vamos. Sí, vamos a tratar de observar nuestra velocidad durante una actividad y es durante el caminar. Vamos a observar cómo muchas veces tenemos la urgencia de ir más rápido, cómo muchas veces podemos bajar el 30% de la velocidad y tratar incluso de sentir cuando ponemos el pie en el piso. Ir más despacio en la mañana, ir más despacio en el momento en que vas a una reunión y observar cómo todos los otros corren, cómo todos los otros van en una velocidad. Recuerda que una de las habilidades que queremos en los retiros, por ejemplo, es bajar la velocidad para poder observar un montón de fenómenos que llegan a la mente y que normalmente no los observamos. Espero que tengas un día con mucha calma o si estás escuchándome en las horas de la noche, pues que tengas una noche en calma. Recuerda, si de pronto hay alguien que se pueda beneficiar de este podcast que es gratuito, compártelo, porque yo creo que podemos ser una red, una comunidad de personas que creemos que el valor fundamental es la serenidad y que a partir de la serenidad logramos grandes cosas como la creación, el éxito, la felicidad y el amor. Que tengan entonces un día y una noche en calma.